Considerado una de las mentes brillantes más jóvenes de nuestro país, así es como Daniel se ha ganado el corazón de todo México. Y no es para menos. Conozcamos su historia. Yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que todos los científicos son emprendedores. Es muy parecido a cuando vas a estar emprendiendo una empresa, a cuando estás emprendiendo un proyecto de investigación. Te vas a caer, no te va a salir, tienes que replantear todo, volverlo a hacer, pierdes dinero, pierdes energía, pierdes ánimos, etc. Entonces ahí el concepto de resiliencia es muy importante tanto en los investigadores como en los emprendedores empresarios, ¿no?, que quieren hacer su empresa. Soy Daniel Jacobo, soy doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos y soy profesor investigador del Tecnológico de Monterrey. Yo de niño era bastante gordito, entonces pues sufría mucho de que, ay, estás gordo, bullying, etcétera, ¿no? Entonces a partir de ahí me empezó a interesar de que, oye, pues cuántas calorías estoy comiendo. Entonces fue a partir de ahí que vi los demás nutrientes que están en las etiquetas y empecé a investigar de que, pues qué son las proteínas, qué son las latas en el súper, veía las etiquetas, me interesaba mucho saber qué era lo que iba a comer yo, qué era lo que iba a comer mi familia. Entonces, a partir de ahí es que surge mi interés por hacer investigación en el área de alimentos. Un ingeniero de alimentos tiene todas las herramientas necesarias para poder producir alimentos con mayor contenido nutrimental, alimentos de bajo costo que tengan acceso masivo para que las personas se puedan alimentar de forma adecuada. Tiene todo el conocimiento para poder mejorar la calidad de vida del mexicano a través de mejorar su alimentación. Muchas veces tienes que adicionar conservadores, tienes que adicionar algunos compuestos químicos que hacen que los alimentos pues tengan una vida en aquel muchísimo más larga. Y pues ahí es cuando tienes que hacer un balance entre si esos compuestos que tú adicionas vayan a causar algún daño al consumidor o si no va a causar un daño al consumidor. Pues ahorita por eso es que la tendencia es mucho hacia los alimentos libres de conservadores, libres de aditivos, y ese es uno de los principales retos de los ingenieros en alimentos, desarrollar procesos, tecnologías que te ayuden a no incorporar esos aditivos que pudieran ser tóxicos para el humano. Desde niño yo tenía el interés de conocer más sobre los alimentos y la única carrera que existía con ese enfoque era la de ingeniero en industrias alimentarias. Entonces vi que estudiando esa carrera yo podía aprender a formular alimentos, a desarrollar nuevos productos, etc. Y ya a través de que empecé a estudiar la carrera, el doctorado, la maestría, etc., me di cuenta de todo el bien que puedes hacer a la comunidad con ese conocimiento, ¿no? El desarrollar alimentos súper nutritivos para personas de muy bajos recursos. México somos número 1 de obesidad en el mundo. A causa de la obesidad, México también es número 1 de diabetes. Entonces es toda una cadena que se va desbordando por el hecho de no saber alimentarnos bien. Si supiéramos alimentarnos bien, podríamos prevenir pues, muchísimas enfermedades, ¿no? La dieta del mexicano se basa en la tortilla, en el frijol, que bueno, entre los dos se complementan bastante bien. Ahí los aminoácidos se complementan unos con otros, pero también le agregamos otras cosas, ¿no? Como las frituras, la transformación ya de la tortilla en alimentos que no son tan óptimos para la nutrición. Una alimentación está muy relacionada con tu comportamiento también. Por ejemplo, hay estadísticas que dicen que de las personas que están en la cárcel que realizan homicidios, por ejemplo, un alto porcentaje es porque tenían una alimentación muy alta en azúcar desde niños. Entonces eso puede hacer que tu cerebro se desarrolle de una cierta forma, produzca ciertos compuestos químicos que hagan que tengas ese tipo de comportamiento durante la etapa avanzada, ¿no? Y se ha visto que si consumes mucho pescado, previenes depresión, eres muchísimo más, tiene mayor capacidad de concentración. Entonces la alimentación es básicamente lo más importante, yo creo, día a día, ¿no? Mi vida profesional se relaciona mucho con mi vida familiar porque pues mis papás son profesores, ¿no? Yo desde niño sabía que iba a ser profesor.
Lo ideal como profesor es llegar al aula y tú enseñarles a los alumnos lo que tú haces en el laboratorio, la información que tú generas, la ciencia que tú traes de punta del laboratorio hacia el aula. Y es la mejor forma en que puedes transmitir el conocimiento. Entonces me di cuenta también que para ser un buen profesor pues tenía que ser un buen investigador también. Yo tengo muchos proyectos con la industria, entonces generalmente invito a mis alumnos a que colaboren en esos proyectos y de esa forma también ya se llevan un conocimiento pues mucho mayor, ¿no? más intrínseco ahí en su persona. De hecho hice un proyecto con la NASA viendo cuál iba a ser el efecto en los nutrientes de la lechuga cuando se hagan los invernaderos por ejemplo en la Luna o en Marte. Entonces, primero el objetivo de esa investigación fue ver si las lechugas podían crecer, ¿no?, bajo las condiciones atmosféricas de Marte y de la Luna. Nos dimos cuenta que sí podían crecer bien las lechugas, pero además de que crecían, se ponían completamente moradas porque pues había un estrés ahí, no tenían suficiente cantidad de oxígeno, entonces se estresaban, se ponían moradas y esas lechugas eran mucho más antioxidantes que las lechugas que crecen aquí en la Tierra, por ejemplo. Las plantas, por ejemplo, una zanahoria, una papa, el vegetal que tú ves en el supermercado, son tejidos vegetales que están vivos, que responden a los diferentes ambientes, ¿no? Tú los sacas de la tierra y a partir de ahí empieza una etapa en la que la planta va a empezar a comportarse de forma diferente. Entonces empieza la senescencia y responde a todos los estímulos que hay en el ambiente. Entonces tú llegas al súper, todo eso está vivo, y todo eso tú le puedes aplicar diferentes tipos de tratamientos para que incrementen sus propiedades beneficiosas, ¿no? Ahorita la principal fuente de compuestos que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades son los vegetales. Entonces por eso debemos de consumir al menos 5 porciones diarias de vegetales y deben de ser de diferente color, recomendablemente, porque cada color significa un compuesto diferente. Entonces tú consumes una uva y esa uva va a ser morada, entonces tiene compuestos antocianinas, por ejemplo. O consumes un chile que es verde y va a tener muchos carotenoides. Entonces, dependiendo del tipo de color de la planta, va a ser el compuesto que tú vas a estar ingiriendo. Y todos esos compuestos son antioxidantes y todos esos nos ayudan a prevenir enfermedades. Entonces, dependiendo de tú cómo trates esos vegetales, puedes hacer que se potencialicen el contenido de esos compuestos. Una zanahoria que tú compras en el súper, y llegas a tu casa, la rayas, entonces la zanahoria va a sentir que la estás rayando, se va a empezar a estresar, va a empezar a respirar muchísimo más rápido el tejido. Entonces, por ejemplo, si tú dejas en el refrigerador una zanahoria en un topper y luego la sacas, este topper va a estar con gotitas de agua adentro, ¿verdad? Es porque la planta está respirando, es porque la zanahoria está respirando. Entonces, durante ese proceso de respiración que se acelera por el corte, la zanahoria empieza a producir compuestos que son anticancerígenos. Incluso hay unos compuestos que produce que se pueden utilizar en el tratamiento del VIH. Es una persona que tiene VIH que consume una zanahoria ya rallada que tiene 3 días en el súper, tarda más tiempo en que se desarrolle el VIH, que se transforma en SIDA, ¿no? Porque son 2 cosas diferentes. Entonces, dependiendo de tú cómo prepares el alimento, cuál va a ser su beneficio también al momento de que tú lo consumas. Entonces, esos son los estreses. Aplicamos estreses en zanahoria para producir estos compuestos que se llaman ácidos clorogénicos. En brócoli aplicamos estreses para producir glucosinolatos, que son los compuestos que ya se sabe previenen cáncer, que están presentes en el brócoli. Y son tratamientos bien sencillos que cualquier ama de casa puede hacerlos en su casa. También hacemos investigación de ver qué método de cocción, por ejemplo, es el óptimo en el caso del brócoli. No es lo mismo que lo prepares hirviéndolo a que lo prepares aplicándole microondas, por ejemplo. Si tú lo coces con microondas, se van a retener mucho más los nutrientes que si los coces en agua. Entonces depende mucho de cómo lo prepares también, qué tanto beneficio va a tener. En las investigaciones que hemos hecho nosotros, el microondas convencional de casa sí mantiene las propiedades. Incluso, como te digo, los libera un poquito, entonces los hace más disponibles al momento de que vayamos a comer. Pues yo básicamente le debo muchísimo a México, ¿no? Yo cuando me fui a estudiar mis estudios de doctorado a Texas, en la Universidad de Texas A&M, pues me fui becado 100% por CONACYT.
Entonces yo creo que oportunidades hay muchísimas aquí en el país y es cuestión de que los jóvenes las aprovechen. Yo le debo muchísimo a México, sobre todo también al Tecnológico de Monterrey, que estudié desde la preparatoria aquí. Entonces, pues hay instituciones tan valiosas como el TEC, muchas otras también aquí en el país. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades para que haya crecimiento, para que haya desarrollo en lo que tú quieras hacer. Todos los días me levanto con el propósito de tratar de ser mejor persona y de contribuir a la sociedad. Y eso lo trato de hacer con las personas que trabajan conmigo. Todos los proyectos que estamos realizando tienen un enfoque que sabemos que si sale lo que nosotros pensamos, puede tener un impacto positivo en la sociedad. Y siempre son todas las preguntas que nos hacemos desde el principio de elaborar un proyecto. Bueno, ¿esto cómo va a impactar a la sociedad en caso de que así sea cierto lo que estamos pensando sobre la tecnología que queremos desarrollar? El México que a mí me gustaría ver es un México en donde no haya tanta pobreza, que no exista tanta diferencia entre clases sociales, que no haya personas que se alimenten mal. Y si tienen una buena alimentación de niños, van a desarrollar bien su cerebro y van a tener muchísima más capacidad de hacer cosas que un niño que no se alimenta bien. Entonces, desde la mala alimentación de niños, les está cerrando muchas puertas al desarrollo de las personas. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.